Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este viernes de en vivo. Normalmente los tenemos en lunes, pero quisimos hacer un en vivo especial el día de hoy por uno de los temas que estamos manejando, que es el tema de cannabis, en el cual recibimos bastantes preguntas. Entonces, hoy vamos a estar hablando del tema de cannabis. Voy a dejar ahí que se conecten algunos por ahí. Déjenme poner también aquí, listo, asegurando que no nos interrumpan con llamadas aquí en el celular. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de cannabis, específicamente el tema en cuestión de cuáles son los parámetros que normalmente cuidamos dentro del cuarto y cuáles son las claves en el diseño del cuarto de producción para que pueda funcionar. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la producción a cuarto cerrado con luz artificial en el tema de cannabis. Cannabis es una planta que se puede producir a campo abierto, que se puede producir en invernadero y también en cuarto de producción. Obviamente les voy a mencionar también un poquito sobre los beneficios que tiene este tipo de producción y vamos a ver cuáles son pues los detalles que debemos de cuidar en el cuarto de producción. Para eso, por aquí me dio la tarea de poner una imagen con alguna de las variables que normalmente vamos a controlar cuando trabajamos con el tema de cannabis. Primero que nada, ¿por qué se hace cannabis en cuarto de producción? Siendo que también se puede hacer a campo abierto y también se puede hacer en invernadero. Una de las principales razones por las cuales cannabis puede pues, tener un beneficio, su producción indoor, es que tiene pues, mucha sensibilidad a variables ambientales, entre ellas lo que viene siendo la temperatura, el fotoperiodo, intensidad de la luz, humedad y flujo de aire. Entonces, si podemos controlar las variables, pues obviamente podemos mejorar los resultados. Una de las variables que es así pues, más importante en cuestión de beneficio es el fotoperiodo. Ya lo hemos venido mencionando también en otros en vivos. La planta de cannabis es una planta de día corto. Entonces, como planta de día corto, es una planta que solamente va a florecer cuando sus días son menores a 14 horas. Entonces, obviamente, si yo pienso en lo que es la producción en campo abierto, en este caso, pues tengo que estar a la merced de lo que me está dando el clima por sí solo. Es decir, si las horas del día son de 16 horas o a veces de 15, 14, 13, dependiendo de dónde yo esté ubicado y el mes en el que esté trabajando, ¿no? Entonces, cuando estamos bajo luz natural, pues estamos esperando un tiempo de producción donde sea adecuada la estimulación a floración. En cambio, cuando trabajamos en cuarto de producción, nosotros podemos hacer el fotoperiodo y podemos pues manipular lo que viene siendo la duración de la fase vegetativa, lo que es la inducción a floración, la hacemos también nosotros y eso hace que podamos tener mayor producción. Algo con lo que juegan mucho los productores, en jugar me refiero a pues experimentan, es en acortar, por ejemplo, los ciclos de producción para poder alcanzar más ciclos, es decir, tener más ciclos con plantas nuevas y tener mayor producción en total al final del año. A lo mejor no por planta, más sin embargo, acumulando todas las plantas que se usan en el año, poder tener una mayor producción por el acorte de los ciclos. No es algo que se tenga que hacer tal cual, o sea, se juega mucho en la cuestión de que la fase vegetativa, por ejemplo, puede durar 8 semanas, puede durar 5 semanas. Hay personas que ya en experimentación hacen 3, 2 semanas, que eso sí ya es un poco más anormal, entre comillas, pero pues como les digo, puede entrar en una estrategia que hagan algunos productores. Entonces, toda esta manipulación se puede hacer gracias a los cuartos de producción. Ahora, el cuarto de producción, ¿cómo lo voy a condicionar? ¿Qué es lo que necesito? Puedo usar un cuarto, puedo usar un closet de esos que nos venden específicamente para cannabis. Muchas veces vemos este tipo de closets que se cierran así con zipper, que tienen muchas veces paredes reflejantes en la parte de adentro. Este tipo de adecuaciones obviamente nos van a pedir cierto control. La planta de cannabis es, como toda planta, es una planta que tiene procesos como la transpiración, como la fotosíntesis y demás, y pues es una planta que va a afectar las condiciones ambientales, es decir,
no voy a esperar que un cuarto tenga una misma condición ambiental solo a cuando ya tengo las plantas adentro. Entonces eso es algo que debemos de pensar muy bien al momento que estamos nosotros poniendo un cuarto de producción, qué es lo que tiene el cuarto y el hecho de pensar voy a poner mis plantas y mis plantas van a causar, por ejemplo, un incremento en la humedad, un incremento en la temperatura, en este caso, por la misma humedad muchas veces. Entonces, todo esto es algo que se tiene que considerar, obviamente, desde el lugar donde estamos, porque a veces es más fácil en algún lugar adecuar un cuarto que en otro. Por ejemplo, si estamos en una zona donde hace mucho calor afuera, pues obviamente podemos contar con que esté más sofocado el cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, basándonos en eso, es como empezamos a adecuar el cuarto según sus necesidades. Voy a necesitar, obviamente, pues, un lugar cerrado. Generalmente las paredes buscamos que sean reflejantes o que sean blancas al menos. Y ya dentro, pues obviamente contamos con el sistema hidropónico para producción de cannabis, que pueden ser macetas y demás. No voy a entrar en detalle en la cuestión del sistema hidropónico, sino más en la cuestión ambiental. ¿Qué es lo primero que necesitamos para que la planta pueda hacer su función? Primero que nada vamos a necesitar las lámparas. ¿Qué tipo de lámparas vamos a utilizar? Es muy importante seleccionar las lámparas de forma correcta. Para selección de las lámparas necesito saber sobre la intensidad de la luz y también la calidad de la luz, pero la verdad en cannabis lo que es mucho más importante es la intensidad, ya que es una planta que requiere mucha iluminación desde también su periodo de trasplante. Me ha tocado visitar algunos lugares donde pues hacemos consultoría y detalles que me ha tocado ver es, por ejemplo, el cambio muy brusco de trasplantes donde los tienen a veces con luces de muy poca intensidad y después los pasan a un lugar con mucha intensidad y pues obviamente eso también puede afectar a la planta. Es muy importante tratar de mantener a la planta con niveles adecuados de iluminación. La planta de cannabis es una planta que requiere mucha luz, al igual que, por ejemplo, si quieren compararlo con algún cultivo, puede ser como el tomate. Son plantas que van a requerir entre 20 y 30 de DLI por día, que es la cantidad de luz diaria. Para esto necesitamos que las lámparas pues, cumplan con al menos 600 micromoles, 500 micromoles lo mínimo, para poder dar la cantidad suficiente de luz. Por ejemplo, las lámparas que yo tengo aquí atrás, que son de microgreens, estas lámparas me dan una intensidad de unos 250, a veces 300 micromoles cuando son de mucha intensidad. Sin embargo, pues no llegan a ese 500, a ese 600 que yo necesito y mucho menos van a penetrar una planta que pues mida 1 metro, 1,20 m, ¿no? Como en el caso de cannabis. Entonces, primero que nada necesito seleccionar una lámpara que esté diseñada para poder dar una intensidad que sea mucho más alta y que pueda penetrar la altura de la planta, ¿no? Eso es uno de los factores más importantes. Ahora, si vamos a tomar en cuenta la cuestión de la inversión que estamos haciendo y verlo también en perspectiva de, pues, que obviamente a veces vamos a buscar el crecer los proyectos, es muy importante también saber la importancia de la eficacia de la lámpara. Tiene que ser una lámpara que no tenga un gasto energético muy caro, porque obviamente pues va a salir más caro el estar pagando la luz y todos esos detalles. A lo mejor si tenemos 1 o 2 lámparas no es mucho problema, para lo que normalmente comenzamos aquí en América Latina, que pues no podemos todavía con la parte comercial. Como digo, podemos empezar con pocas lámparas, pero pues ya pensando en un proyecto que pueda ser más grande, sí es bueno considerar el uso de lámparas que puedan reducir los costos de electricidad. Entonces necesitamos lámparas que tengan una buena eficacia y una lámpara que pueda tener una buena intensidad de luz, ¿no? Ahora, esa es una de las cosas principales, ¿no? Porque pues primero que nada la planta sin luz pues no puede estar, ¿no? Después está qué tanto tiempo vamos a prender la luz. Justo les comentaba que pues esta planta tiene su fase vegetativa y su fase generativa. La fase vegetativa tiene su importancia porque es la fase de crecimiento. Como les digo, algunos productores las dejan unas 2 semanas, lo cual es muy poco, pero es una estrategia. Lo normal es ir de las 4 a las 8 semanas en la fase vegetativa. En esta fase la luz va a estar prendida por más de 14 horas, generalmente 16, 18 horas es el fotoperiodo que manejamos para cannabis. Una vez que ya pase ese periodo, vamos a pasar a lo que viene siendo la floración.
que en este caso lo que hacemos es reducir el fotoperiodo a lo que viene siendo un fotoperiodo menor a 14 horas. Generalmente nos vamos a 12 o 10. Puede ser menos también, ¿no? Pero también depende del tipo de lámpara que tengamos, porque la estamos prendiendo menos tiempo y si no tiene buena intensidad, pues no voy a poderle dar a la planta lo suficiente. En la capacitación que nosotros manejamos les enseñamos a hacer los cálculos precisamente para que puedan saber si se bajan más en las horas de luz, cómo están los detalles del DLI. El DLI, acuérdense que es la cantidad de luz diaria. Entonces, si yo empiezo a prender la luz menos tiempo, pues obviamente estoy reduciendo el DLI. Y si tengo una lámpara que no me cumple con las necesidades, a lo mejor en el periodo de día corto, pues la planta no puede recibir suficiente luz y eso lo voy a ver como consecuencia en la cosecha y en el crecimiento de la planta. Entonces, ya son dos variables las que hemos estado mencionando. Una es la intensidad de la luz y otra viene siendo el fotoperiodo, que es cuánto tiempo prendemos la luz. Otro dato importante sobre la lámpara también puede ser la calidad, que viene siendo los colores de la luz. Generalmente para cannabis utilizamos un espectro que puede ser PKB o PKR. Estos son los espectros que nosotros manejamos en las lámparas de Current de General Electric, que son precisamente colores rojos, azules y blancos. Esos son los colores que normalmente utilizamos principalmente para cannabis, ¿no? Entonces, ya que tenemos las lámparas, que como les digo, pues es lo principal, a veces cuando hacemos algo casero, mínimo necesitamos pues tener nuestras plantas y las lámparas. Ya después el acondicionamiento del cuarto tal cual va a involucrar también cosas que nos ayuden a controlar el resto de las variables ambientales que tenemos por aquí, como la temperatura, la humedad y el flujo del aire. La temperatura la vamos a regular con lo que viene siendo un sistema de refrigeración. Vamos a suponer que estamos contando con una temperatura alta, que pues en Latinoamérica pues muchas veces lidiamos con ese problema. Entonces una temperatura alta la voy a reducir principalmente para pensar en solamente reducción de temperatura. Podemos pensar en el uso de un sistema como lo viene siendo el mini split. El mini split es un sistema de refrigeración que me ayuda a quitar humedad y también reducir la temperatura. Ojo, escuchen las dos cosas que acabo de decir: quitar humedad y también reducir temperatura. Sin embargo, ustedes tal vez pueden estar teniendo en su cuarto de producción un problema de muy baja humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen un problema de muy baja humedad, normalmente lo que recomendamos es, para lo que viene siendo el sistema de refrigeración, tal vez utilizar un cooler. El cooler es un sistema que funciona diferente al mini split y que generalmente pues tiene su pared húmeda por donde pasa agua. Pueden ser de esos coolers pequeños que a veces compramos así para poner en nuestra casa, que son movibles. Esos mismos se les echa agua y usan el agua para bajar la temperatura y aumentar la humedad. Entonces, ese dato es muy importante porque la planta de cannabis requiere cierta temperatura, cierta humedad, y de hecho en cada fase requiere una temperatura diferente y una humedad diferente. Entonces, debe de ser para nosotros posible el poderlo controlar. Si yo quiero bajar la temperatura y bajar la humedad, que también es muy común, cuando ya tengo muchas plantas, la humedad se dispara porque las plantas están transpirando. Entonces, un problema recurrente es el exceso de humedad. Si yo tengo exceso de humedad, el mini split me va a ayudar a reducir la temperatura y sacar la humedad. Tiene también opciones el mini split. La gotita generalmente es para sacar la humedad. Y también, por otro lado, está el uso de un extractor. El extractor generalmente me ayuda a reemplazar el aire húmedo y caliente por aire pues más fresco y seco en este caso. Obviamente vamos a buscar un balance. La planta de cannabis sí no necesita mucha humedad. Generalmente la humedad va entre 50% de humedad en las dos fases. Es así como que un número viable. Más sin embargo, en la fase de floración manejamos un 50-45. Entonces es un nivel de humedad relativamente bajo. Entonces generalmente trabajamos en tener extractores, en tener este sistema mini split, pero como les digo, depende de lo que estamos viendo. Obviamente tenemos que tener sensores para medir temperatura, humedad. Sí me ha tocado trabajar con alumnos que me dicen: no, sabes que es que mi problema es que no tengo humedad. O sea, cuando las plantas todavía están pequeñas, por ejemplo, pues no vamos a tener tanto ese problema y podemos tener el problema opuesto. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, podemos hacer uso de ya sea un humidificador o bien un sistema de cooler, que este sí me va a ayudar a introducir un poquito más de humedad en el ambiente. Entonces, esos son algunos de los datos, ¿no?, para poder controlar temperatura cuando la temperatura está alta.
Sin embargo, también puede ser que la temperatura esté muy baja. Para eso, si vivimos en alguna zona que tenga este detalle, podemos utilizar algún sistema de calefacción o también el mismo mini split. Si ya tenemos este sistema, hay algunos, no todos los mini splits tienen esta función, pero hay unos que también me ayudan con la cuestión de la calefacción. Entonces, esa también puede ser una opción en caso de que vivamos en un lugar donde se requiera, ¿no? Entonces, para la temperatura vamos a utilizar ese tipo de mecanismos, ¿no? Si se fijan, ahorita que estaba hablando yo de la temperatura, pues también vemos muchos detalles ligados a la humedad, ¿no? Temperatura y humedad y el flujo del aire, ¿no? Todas estas tres variables van muy de la mano. Entonces, pues hay que ser conscientes, ¿no? Por ejemplo, si tengo mucha humedad, va a ser mucho más difícil para mí el reducir la temperatura. Si yo quiero reducir la temperatura y mi sistema está lleno de humedad, primero lo que tengo que hacer es tratar de sacar la humedad del sistema, si ya tengo mucha humedad, porque ningún aire acondicionado va a hacer posible que me baje la temperatura si el sistema tiene ya mucha humedad. Entonces, por eso es importante el uso del extractor. O sea, aquí, con esos detalles que estoy compartiendo, estamos controlando, si se fijan, dos variables, temperatura y humedad. También otra variable que a veces escuchamos que es bueno manejarla para cannabis es BPD, que viene siendo el déficit de presión de vapor. Este viene siendo una variable en la cual involucramos temperatura y humedad. Entonces también podemos pues aprender a usarla para pues jugar con esas dos variables y tratar de mantener el BPD que se requiere para la planta de cannabis. Temperatura, humedad y flujo de aire van muy relacionadas. El flujo de aire me va a ayudar a reducir la humedad y además el flujo del aire por sí solo tiene una función muy importante para las plantas en general, no nada más para cannabis, que viene siendo el ayudar con la toma de nutrientes, nutrientes pasivos que suban por el conducto por donde se está haciendo el proceso de transpiración, y también nos ayudan a que la planta pueda hacer una mejor fotosíntesis. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que el lugar no esté sofocado y que las hojas estén más expuestas, vamos a decirlo así, al exterior y puedan tomar más fácilmente los gases, en este caso el CO2, ¿no? Para lo que viene siendo el proceso de fotosíntesis. Ahora, ya hablamos de iluminación, ya hablamos del control de temperatura con lo que viene siendo el mini split, hablamos de la posibilidad del uso de un extractor, también del uso del cooler, para qué me va a servir el cooler, o también para lo que me va a servir, por ejemplo, agregar un humidificador o a veces un dehumidificador también. Como les digo, va a depender del lugar donde estamos, ¿no? Generalmente nos inclinamos más por el problema de alta humedad y alta temperatura, ¿no? Pero depende de dónde estamos ubicados. También es bueno saber que si ya lograste, por ejemplo, controlar todas las variables, espérate también a que vayan cambiando los meses, porque a pesar de que es un sistema cerrado y que está a lo mejor dentro de una casa, de todas formas la temperatura externa va a causar diferencias en el manejo. Entonces es algo que vamos a ir adecuando conforme la planta pues se va desarrollando en los diferentes meses donde también está cambiando el clima, ¿no? Y como les comentaba, normalmente en América Latina pues hacemos este tipo de instalaciones, ya sea para uso personal, para investigación, para la elaboración de algunos productos en donde apenas estamos viendo, ¿no? O sea, qué tipo de detalles o investigación, ¿no? Bajo un producto que se vaya a realizar. Hoy en la mañana puse por aquí una cajita para que pudieran ustedes expresar sus dudas con respecto a cannabis. Todas las preguntas iban vinculadas a la cuestión legal, si se puede producir, si no se puede producir, cuándo se va a poder producir. Les comentaba también en las historias, pero aquí lo vuelvo a repetir, podemos producir cierto número de plantas, más sin embargo tiene que haber un proceso legal. En nuestras capacitaciones les proveemos también las conexiones para que ustedes puedan asesorarse en esa parte. Tenemos un grupo de asesoría posterior donde también están personas que trabajan en esa área. Entonces para nosotros es muy importante que ustedes estén bien informados, obviamente. Y bueno, entonces como les comento, se puede producir, no se puede comercializar. En la mayoría de los países de Latinoamérica no se puede comercializar, pero podemos estar haciendo pruebas de productos, desarrollo. El punto es que se puedan preparar
para después poder incursionar en el mercado. ¿Cuándo vamos a poder incursionar en el mercado? Pues no sabemos, más sin embargo, pues sabemos que es algo que se está moviendo, al menos en México, pareciera que va a tener un buen movimiento, no sabemos cuándo todavía, antes pensábamos que iba a ser más rápido, pero ahorita sí ya está un poquito más lento ese proceso. Pero pues al menos tenemos la oportunidad ya de producir más fácilmente, porque antes era más difícil la cuestión de los permisos y todo eso, ahorita es más sencillo. Ya nos toca a nosotros trabajar con personas que tienen el amparo y que pues tienen permiso de realizar producción, ya sea, como les digo, para su propio consumo o bien para lo que viene siendo el poder investigar para la cuestión comercial. También muy importante en nuestras capacitaciones, pues sabemos precisamente sobre esto, entonces nos gusta adecuarnos a sus necesidades y les damos, por ejemplo, las recetas nutritivas, detalles que sabemos que a veces pueden ser una inversión fuerte, hablando para un proyecto comercial. Pues lo tratamos de hacer de una forma más simple, obviamente con nuestros cálculos. Lo que hacemos básicamente es agarrar, por ejemplo, fórmulas que sean económicas, que sean fáciles de encontrar, pero nosotros nos pusimos a hacer pues los cálculos para saber exactamente cuánto agregar de cada uno de los ingredientes, etcétera. Entonces les damos una receta que puede ser fácil de hacer y económica, ¿no? Obviamente para que pues puedan empezar a incursionar en esta área, no sin antes obviamente hacer el proceso adecuado, ¿no? En nuestras capacitaciones también les podemos ayudar a la cuestión de los insumos. Aquí en México se venden semillas, entonces por aquí también tenemos a personas que nos ayudan con ese tema, y nosotros vamos a tener la capacitación el día de mañana sábado. Tenemos la capacitación de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos la capacitación en sábado, que muchas veces nos la piden para este tema en particular, entonces pues si están interesados, nos encantaría tenerlos mañana en nuestra clase. El día de hoy pues quería darles una idea general, ¿no?, de los detalles que vemos en el cuarto de producción. Entre ellos pues es el control de todas estas variables. También en la clase, por ejemplo, vemos otros detalles importantes que se manejan en el cuarto. El flujo de aire, por ejemplo, que ahorita mencionaba, se logra también dejando un espacio suficiente. Las plantas de cannabis crecen muy altas, normalmente en el cuarto de producción pues no podemos dejarlas crecer tan alto para poder tener espacio para movimiento de aire, si no se vuelve muy problemático la cuestión de manejo ambiental. Entonces también, por ejemplo, vemos detalles de poda, cómo hacer para que la planta crezca más hacia los lados en lugar de para arriba. También vemos el manejo de la iluminación. Hay luces que pueden hacer que la planta sea más compacta, que no tiende a alargarse tanto. Entonces todos esos detalles también son importantes al momento de que manejamos un cuarto de producción. No nada más queremos control ambiental, también queremos control sobre la arquitectura que la planta va teniendo, ¿no? Y bueno, esa es la información que les quería compartir el día de hoy. Más que nada información clave de lo que viene siendo un cuarto de producción y qué es lo que tiene el cuarto de producción. Todo cuarto de producción, ya sea para lechugas, para fresas o para cannabis, va a necesitar todo lo que mencioné, ¿no? Obviamente también necesitamos sensores. Tenemos que tener un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de iluminación. Tenemos que, si es posible, también, por ejemplo, tener un sensor de CO2. El CO2 no lo mencioné ahorita porque cuando hacemos esto de forma casera muchas veces no lo involucramos, pero es bueno que sepan que cuando esto se hace a escala comercial, en cannabis más que nada, pues prácticamente siempre se utiliza la inyección de CO2. En el ambiente tenemos 300, 400 partes por millón, que es suficiente para la planta de cannabis para tener una producción normal. Más sin embargo, en la producción comercial, pues vemos lámparas de mayor capacidad. Lo dije al principio, a esta planta le gusta mucho la luz y les comentaba que lámparas de 500, 600 es suficiente. Sin embargo, si me voy al mercado de lo que usa la gente que trabaja en la parte comercial, voy a encontrar lámparas de más de 1000 micromoles, que obviamente su costo a veces es mucho más alto, pero eso estimula mucho más a la planta. Entonces, obviamente, aquí ya es viable porque pues hay una rentabilidad de por medio. Entonces, en este tipo de sistemas se utilizan estas lámparas de alta capacidad. Se utiliza también lo que es la inyección de CO2, porque si ya le estoy dando mucha luz a la planta, pues también le puedo poner un poco más de CO2, que generalmente son más de 1000 micromoles, 1000 partes por millón, perdón, de CO2.
y eso va a hacer que la planta haga más fotosíntesis e inclusive también puede cambiar un poco su necesidad de nutrientes, ¿no? Pero pues eso ya va inclinado más hacia lo que viene siendo la parte comercial. Entonces cuando tenemos eso también necesitamos tener un sensor de CO2. Y por otro lado, un aspecto que no abordé porque pues es un tema importante también, pero separado totalmente, es el tema de la hidroponía. Necesitamos un sensor de electroconductividad, un sensor de pH, también podemos estar midiendo lo que es el oxígeno disuelto, que no es tan importante porque por la combinación de sustratos, pues, si tenemos una buena combinación vamos a tener un buen nivel de porosidad y por ende también de oxígeno, ¿no? Y preguntan, ¿de qué depende el nivel de THC en la planta de cannabis? Es una muy buena pregunta con muchas respuestas. Primero que nada, genética. Hay plantas que genéticamente, por ejemplo, no tienen THC o su cantidad es mínima, como por ejemplo el cáñamo o hemp. Es una pues vamos a decir, como clase de cannabis que tiene muy poco THC y tiene mucho, o sea, su límite en CBD no hay un límite, pero el límite en THC sí es desde muy poquito nivel. Entonces, uno es genética, también las plantas que ya entran, lo que es en cannabis medicinal o recreativo, también entre ellas hay variedades que tienen más potencial de THC o de CBD. Si dejamos de lado la parte genética, que pues es importante, también está la cuestión de la iluminación. Hay mucha investigación. Hace poco me tocó ir a una de las conferencias donde presentan este tipo de resultados. Hay mucha investigación sobre cómo aumentar los niveles de THC. Por ejemplo, presentaron una, por si lo han visto por ahí, donde se mencionaba, ¿no?, que la luz ultravioleta podía aumentar los niveles de THC y CBD, y hay una que otra investigación demostrando el resultado correcto. Sin embargo, por ejemplo, en esta conferencia se presentaron ya resultados de pues continuas repeticiones donde se vio que no hay una mejoría. Entonces, a veces que la parte de la luz también nos puede ayudar. En el caso de la luz ultravioleta, pues pareciera que hasta ahorita no hay un efecto positivo en esto, o sea, ni negativo, ¿no? Simplemente no hay un efecto. Pero, por ejemplo, para la combinación de lámparas con colores rojos y azules, también se ha visto que puede llegar a tener un efecto. Normalmente cuando tengo rojo, cuando tengo azul, son compuestos que me van a ayudar a que la planta genere más de estos cannabinoides. Si lo comparo, por ejemplo, con lámparas blancas, las lámparas blancas que tienen menos colores rojos, por ejemplo, muchas veces las plantas pueden tener también un menor contenido de THC. Esto basado, pues, obviamente en investigación publicada, ¿no? Pero es muy buena pregunta, ¿no? Porque si hay varias variables, yo creo que la principal es la parte de la genética, ¿no? Ya después entra la cuestión ambiental. Bueno, entonces, pues eso es un poquito de toda la información que les quería compartir. Les decía que mañana vamos a tener la capacitación y normalmente al final les comento que pues vamos a dar un pase, en este caso para el día de mañana. Voy a hacer una pregunta. Esta va a ser la última vez que hacemos la dinámica de pregunta. Vamos a pasar a una nueva modalidad, así que aprovechenla. Voy a hacer una pregunta referente a detalles que estuve mencionando en la clase, ¿ok? Esta pregunta la voy a hacer al aire y la primera persona que conteste, que yo tenga aquí su respuesta, va a ser la persona que se lleve el pase a la clase del día de mañana. Quienes participan también, si ya han participado en esta dinámica, saben que también se llevan un descuento por ahí. Así que, primero que nada, pues vamos a ver la cuestión de qué pregunta hacemos. Y aquí les va, primera persona que conteste va a ser una respuesta corta. Aquí les va. Cuando tenemos un problema de humedad alta en el sistema, ¿cuál es el mecanismo que vamos a utilizar, dejando de lado la cuestión de la temperatura? Ya no puedo controlar la temperatura, tengo un exceso de humedad. ¿Qué mecanismo me va a ayudar a sacar el exceso de humedad y poder bajar la temperatura? ¿Cómo voy a poder bajar la temperatura de otra forma? No la puedo bajar aunque tenga un aire acondicionado. ¿Qué es lo que me ayuda a ventilación? Dicen por ahí, muy bien. A ver, voy a ver si alguien más me da un resultado. Es correcto, Eric, más sin embargo voy a ver si alguien me dice así como que una palabra clave. Extractor, muy bien. Voy a dar en este caso
vamos a dar 2 premios porque tenemos 2. Ventilación es correcto porque la extracción me da ventilación, pero quería que me mencionara la palabra extracción, porque la ventilación también la podemos tener adentro, ¿no? Así en la cuestión de los ventiladores, pero para poder bajar la temperatura necesito sacar el aire. Entonces, Eric Arellanos y Churrin93 fueron las primeras 2 personas que contestaron correctamente. Entonces vamos a dar un pase para el curso de cannabis del día de mañana. Después tenemos Antonio Camarena, por aquí mencionan mini spill, cooler y demás. Natalia también nos pone por ahí una respuesta. La respuesta correcta es extracción. Entonces por ahí tenemos ya 2 ganadores. La extracción también entra como la parte de ventilación. Y las personas que comentaron van a acceder a un 50% de descuento. Entonces, si comentaste, tómale también screen a la imagen para que puedas reclamar tu 50% de descuento para la clase de cannabis. Este tiene un costo general de 820, más sin embargo, hoy todavía tenemos el descuento de 700 pesos. Y quienes tienen el 50% de descuento lo podemos manejar también para lo que es el costo regular. Ya se llevan el curso a la mitad de precio. Muy bien. Bueno, entonces por ahí mándenos mensaje a las personas que quieran utilizar sus descuentos o su pase para poderles mandar la información. Y preguntan por aquí, para Colombia, ¿dónde puedo conseguir luces para granja vertical con nosotros? Sería nada más ver la parte de la exportación si gustas. O si tienes alguna opción, nosotros te podemos ayudar a checar si son lámparas que te puedan servir, ¿no? A lo mejor a veces en Amazon, Mercado Libre puedes encontrar opciones, pero hay que checar que cumplan con las condiciones. Muy bien, por aquí nos dan explicación, perfecto. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Entonces esperamos su mensaje para ya sea hacer válido su descuento, pedir más información. Tenemos un descuento general para todos también. Entonces, si quieren formar parte de la clase, va a ser el día de mañana. Si no pueden estar en la clase en vivo, de todas formas se envía grabación y también les damos acceso a la clase del siguiente mes. Entonces, pues el punto es que puedan tener acceso a la información y puedan aprender y también puedan formar parte de nuestro grupo de asesoría, que es toda una comunidad que es bastante platicadora. Ahí nos pasamos bastante información. Entre ustedes también pueden hacer colaboración, desarrollo de productos y demás. Y pues ir aprendiendo entre todos también un poquito más acerca de este tema y estar muy al pendiente obviamente de las normativas, y cómo va el proceso de legalización. ¿Ok? Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el en vivo y pues nos vemos, quienes vayan a estar en el curso mañana, nos vemos por allá y si no, nos vemos el día lunes también, tenemos lunes de en vivo otra vez, entonces nos vemos el día lunes con un tema relacionado a lo que viene siendo granjas verticales y cuartos de producción. Entonces nos vemos hasta la siguiente semana, que tengan un buen fin de semana, hasta luego.